Hola amigos, muy buenas, soy Jonathan. Hablemos de las sensaciones que deja la Tri en esta fecha FIFA jugada a lo largo del mes de junio, a tan solo 5 meses del inicio del Mundial de Qatar 2022. Vamos a ver, analizar un poco lo que fueron estos tres partidos de amistosos de preparación para esa Copa del Mundo, uno con Nigeria, otro con México y el último con Cabo Verde, dos selecciones africanas, una selección de la CONCACAF. Teniendo en cuenta los rivales que tendremos en el grupo, que son, como bien sabéis, Qatar, Países Bajos y Senegal. El hecho de haber jugado en estos partidos de preparatoria con dos selecciones africanas nos da un poco de noción, un poco para saber por dónde van a ir los tiros más o menos en los partidos, en el partido en el que enfrentemos a Senegal, porque las selecciones africanas son parecidas en su estilo de juego, son selecciones muy fuertes, muy físicas, de mucha batalla, de mucha pelea, y el haber podido comprobarlo en el campo, tanto con Nigeria como con Cabo Verde, pues será un aprendizaje bastante positivo para los de Alfaro. El partido contra México, si bien es cierto, actualmente en el grupo del Mundial no tenemos un equipo que tenga las características que tiene México, pero bueno, siempre es positivo enfrentarte a otra selección mundialista. Sin más, vamos a empezar primero hablando, por supuesto, del partido jugado entre Ecuador y Nigeria el día jueves en la tarde en Estados Unidos. Aquí en España lo vi la madrugada del día viernes 3 de junio. Fue un partido que se le puso muy de cara a Ecuador gracias al tempranerísimo gol de Pervis Estupiñán en una jugada a balón parado. Eh, Cuelgamen al área, la defensa nigeriana no está contundente en el despeje y Pervis Estupiñán desde el segundo palo intercepta el centro chut y la introduce en la portería. El hecho de que se haya adelantado Ecuador tan pronto en el marcador pudo ser un poco contradictorio para los intereses de la selección. ¿Por qué? Porque empezó ganando y durante los 20-25 primeros minutos de ese partido Ecuador jugó fútbol vistoso, un fútbol de control, dominando el balón, haciendo combinaciones e intentando llegar al área rival. Sin embargo, con el marcador ya a favor, se vio a partir del minuto 25 aproximadamente del primer tiempo, se vio a una selección que empezó a cederle el protagonismo a Nigeria. Y bueno, Nigeria, a pesar de no contar con varios de sus titulares, formó con un 11 bastante competitivo y quiso ponerle las cosas difíciles a Ecuador. De hecho, llegaron en varias ocasiones provocando el uy en la grada porque estuvieron en más de una ocasión muy cerca de conseguir el empate, porque Ecuador, desde luego, después de esos 20-25 minutos de buen fútbol, fue una selección que me recordó mucho a esa selección, ya no diré apática, pero esa selección conformista que vimos, por ejemplo, en los partidos contra Perú o contra Paraguay en las últimas jornadas de las eliminatorias. Como ya se tiene parte del trabajo hecho, la selección deja de insistir en la portería rival o prefiere resguardar lo que ya tiene para contraatacar y jugar siempre de contragolpe con balones muy largos, siempre intentando buscar a los delanteros, pero sin ninguna ventaja. No es un balón a propósito al espacio para que aprovechando el desmarque del delantero, no, es simplemente centrales, patadón para arriba y que se busque la vida a los delanteros. En este primer partido de delantero empezó jugando Leo Campana, pero insisto, patadón para arriba, ningún balón con ventaja para el delantero, pero es que ni con Campana y cuando entró Estrada ya en la segunda parte, bastante poco también en el sentido de generar fútbol para que el delantero tenga ocasiones suficientes de acercarse a la portería o de tener alguna posibilidad de encarar al portero, a la defensa o de chutar simplemente. Jugando de esta manera me parece que podemos hacer bastante poco con rivales como Países Bajos, por ejemplo, e inclusive la misma Senegal, porque Senegal
aúna lo que tiene Nigeria, que hablamos de rigor físico, de mucha fuerza, mucha potencia. Yo aunaría a que Senegal tiene mayor rigor táctico e individualidades que pueden hacer muchísimo daño en la zona delantera de ellos en nuestra defensa. Que bien es cierto, no encajamos ningún gol en este partido, pero se notaron algunos fallos que nos pudieron haber costado. Y contra Senegal, un fallo nos va a costar porque entre otros tienen a Sadio Mané, que es el máximo goleador de la historia de la selección y viene enrachado. Entonces es importante que contra Senegal evitemos esos errores de pérdidas de balón en el centro del campo o en salida porque nos agarran a la contra, y Nigeria nos cogió a la contra un par de veces, no las aprovecharon, pero me temo que en el Mundial Senegal sí las aprovecharía en caso sucediese. Entonces, por ahí un punto a mejorar por parte de la selección de Alfaro. Ya en el segundo tiempo, más de lo mismo, un equipo que se mantiene en bloque medio, neutralizando los ataques del rival, intentando salir a la contra o jugando con balones en largo. No demostramos lo que Ecuador puede hacer, no demostramos ese juego combinativo que hemos demostrado a lo largo de las eliminatorias. En el segundo tiempo, con la entrada de Sarmiento y de Plata, el equipo cobró vida. Estos dos jugadores me parece a mí que son los más desequilibrantes que tenemos ahora mismo en la plantilla. Tal vez junto con Romario Ibarra serían los tres jugadores que pueden ocasionar problemas encarando a la defensa rival en el uno contra uno, en el desequilibrio, inclusive en el caso de Sarmiento y de Plata también jugando un poco entre líneas, vendiendo a recibir, de espaldas, haciendo paredes para combinar, y son jugadores que siempre tienen el encarar a la defensa rival como objetivo, y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque en partidos en los que los equipos se parapetan, este tipo de jugadores que con su calidad, con su dribbling, pueden dejar a defensas detrás y ocasionar jugadas de peligro, es fundamental. Y bueno, en el segundo tiempo se demostró que el equipo cobró más vitalidad en los últimos minutos, sobre todo, insisto, con la entrada de Plata y Sarmiento. Mención especial para Cifuentes, que hizo un muy buen partido. Es un jugador ADN Ecuador, ¿no? Un jugador muy físico en el centro del campo, un box to box, recupera mucho, llega bien a las inmediaciones del área rival, y bueno, tuvo alguna ocasión de disparo, no pudo anotar, pero fue un muy buen partido de Cifuentes, que está demostrando ser una alternativa cuando Alfaro quiera jugar con esos tres centrocampistas. Lo he dicho en anteriores ocasiones, para mí el tercer centrocampista ideal para el juego de la selección debería ser Méndez, pero Cifuentes, por supuesto, ha demostrado a lo largo de estos partidos amistosos que es una alternativa bastante plausible en caso de que Alfaro decida alinear a tres en el centro del campo. No quisiera dejar de lado la mención sobre la mala imagen que dio la afición del país al finalizar el encuentro y hacer una invasión de campo que no venía a cuento. Soy ecuatoriano y me da mucha pena que mis compatriotas se comporten de esa manera. Es lamentable que dejemos esa imagen en el exterior. Ya es paupérrimo que lo hagamos en nuestra misma casa. Nada, salir, que la selección visite otros países y demostrar esa mala imagen me parece deplorable. Espero que aprendamos de este tipo de cosas. No me siento identificado con ese tipo de personas y yo creo que la mayoría del país tampoco, pero lamentablemente existe ese tipo de personas en nuestro país, en todos los países, pero bueno, somos nosotros en este caso los que cometimos ese error y esperemos que no se vuelva a repetir en los siguientes partidos. Pasamos al siguiente partido jugado entre México y Ecuador, también en Estados Unidos. En este caso el partido fue el día domingo tarde en Estados Unidos, aquí en España, lunes en la madrugada, el lunes 6 de junio. El resultado de este encuentro fue de empate a 0. Hubo ocasiones en ambas porterías, pero ninguno logró pues materializar esas ocasiones. Recuerdo un par de ocasiones muy claras de Romario Ibarra, que fue de lo más destacado en el ataque ecuatoriano, al igual que Gonzalo Plata, por supuesto, siempre desequilibrante, siempre con desborde. Es actualmente, creo yo, el jugador más desequilibrante que tenemos en nuestra plantilla, y lo volvió a demostrar en este partido contra México.
Cabe destacar que el centro del campo de Ecuador terminaron los 3 jugadores, tanto Grueso como Caicedo y Cifuentes, terminaron los 3 con tarjeta amarilla, con faltas y cometidas en el centro del campo, unas tácticamente muy bien hechas, por supuesto, pero otras no eran tan necesarias y inclusive, por ejemplo, la tarjeta amarilla a Carlos Grueso fue en una jugada en campo contrario, con el rival de espaldas y realmente con poca productividad para México. Sin embargo, tocó al jugador y le sacaron amarilla. Ese tipo de jugadas, ese tipo de tarjetas amarillas, hay que intentarlas. Sí, bien, te la saquen, pero en una jugada más determinante para el equipo, porque te ha sacado una amarilla en una jugada intrascendente, en la siguiente jugada sí trascendental, pues ya no puedes utilizar la amarilla. Si te la sacan, pues ya te vas expulsado. Entonces hay que tener un poquillo más de cuidado. Y me refiero a los 3 de centro del campo sobre todo, porque en este partido los 3 combatieron mucho rigor defensivo, mucha agresividad en el centro del campo, los 3 con tarjeta amarilla. Caicedo me atrevo a decir que le perdonaron la roja, inclusive en su amarilla le da una patada por detrás sin opciones de jugar el balón al jugador mexicano, que claro, cualquier otro árbitro, tal vez en el Mundial, lo mismo si el árbitro no lo ve, el VAR al ver la entrada desmedida por detrás lo llama y te vas para el vestuario. Entonces hay que mejorar en ese sentido. Se demostró que es una selección aguerrida, con mucha fuerza, mucha potencia y que quiere controlar el centro del campo, pero hay que hacerlo de una forma un poquito más inteligente. Por el lado defensivo, correcta el centro del campo, sin embargo, en el apartado de la generación de fútbol para provocar ocasiones, desestabilizar la defensa de México, realmente estuvimos bastante pobres en ese sentido. No en vano, insisto, con el desequilibrio de plata, Romario tuvo un par de ocasiones que tranquilamente pudieron haber sumado al marcador. Hay que intentar materializarlos, intentar no, hay que materializarlas en los siguientes partidos, porque claro, en el Mundial fallas una y tal vez no tienes una segunda. Son solo 3 partidos de grupo, si pierdes uno lo tienes difícil para clasificar, hay que ganar 2 al menos y con selecciones bastante potentes. Entonces, las que se tengan hay que materializarlas. Caso contrario, es muy complicado que podamos cruzar de fase en el Mundial. Cosas importantes del partido. Poca profundidad en el tema de los laterales. Pervis en este partido poca profundidad. En el lateral derecho jugó a Reaga, una alternativa que teniendo en cuenta los laterales que tenemos, no me parece a mí que pueda ser la mejor solución a la hora de alinear un lateral derecho. Tenemos a 2 laterales derechos que son buenos defensivamente y con mucha progresión ofensiva que aportan, creo yo, sobre todo de manera ofensiva mucho más. Imagino que Alfaro estaba buscando resguardarse las espaldas y por eso puso a un central jugando de lateral para tener un poquillo más de rigor defensivo. Si bien es cierto, no encajamos goles en este partido, México tuvo alguna clara para ponerse por delante que no materializó. Una me parece que saca Domínguez muy clara, otra la manda fuera el delantero mexicano, pero bueno, nos encajó, que es bastante importante. Y destacar que el partido fue bastante peleado, bastante caliente. Ambas selecciones lo estaban dando todo. México venía con muchas críticas de parte de la prensa y en general de su país por el batacazo que fue haber encajado 3 goles contra Uruguay días antes y no querían perder. Obviamente no era plan porque se les habría complicado mucho la permanencia en el banquillo, sobre todo el Tata Martino. Pero ambas selecciones fueron a buscar el partido, ambas selecciones se encargaron un poco más de destruir lo que hacía el otro, más que de generar juego, pero bueno, fue un partido bastante, en ocasiones, violento por parte de ambas selecciones. Y teniendo en cuenta que era un partido amistoso, obviamente nunca se quiere perder, pero se podían haber ahorrado más de una patada, insisto, ambos combinados. Destacar de este partido el hecho de que no se encajó, el hecho de que se generó. eh, por el contrario, hay que mejorar en el tema de cara a portería y hay que mejorar la toma de decisiones en el centro del campo en tema defensivo y por supuesto en la generación de fútbol. Y ya para terminar este repaso a la fecha FIFA, el partido jugado apenas la tarde de ayer en España, la madrugada de hoy.
contra Cabo Verde, otro equipo africano, como comentaba al inicio del video. Se ganó por 1-0 con gol de Jordi Caicedo del tiro penal. Los dos goles que ha hecho Ecuador en esta fecha FIFA han sido jugadas a balón parado, el penal de ayer y la asistencia de Mena a Pervis Estupiñán en el partido contra Nigeria. Nos da una idea de que los equipos africanos en el tema defensivo sufren un poquito por el tema táctico, tema de rigor defensivo. Se le puede atacar por ese sentido también a Senegal en el Mundial, ¿no? En tema balón parado, en tema atacarlo mucho, porque al final los defensas africanos en general sufren en ese tipo de jugadas. Nosotros también sufrimos bastante en el tema balón parado, pero bueno, estos partidos no hemos encajado y eso sin duda que le da un plus de ánimo a la defensa, al portero que jugó Domínguez los 3 partidos. Me parece bastante claro que es el elegido por Alfaro para ser el número 1 en la portería en el Mundial, le está dando la confianza. Estos 3 partidos no encajó en ninguno. Tuvo más trabajo en los 2 partidos anteriores que en este con Cabo Verde porque prácticamente no le llegaron. Recuerdo un tiro de media distancia que lo controló bastante bien y poco más. Eso también es importante. En los partidos anteriores le habían generado a Ecuador ocasiones de gol. El partido de ayer contra Cabo Verde, Ecuador no permitió que Cabo Verde le genere ocasiones. Hay que tener en cuenta que la selección caboverdiana no tiene el mismo nivel que México, por ejemplo, que está en el Mundial, o que la misma Nigeria, pero es una selección que se pensaba a priori que podía ser fácil para Ecuador, que se podría llevar el partido con un marcador bastante, no diré que abultado, pero bueno, bastante cómodo, y todo lo contrario, Ecuador no marcó hasta mediado el primer tiempo y a balón parado, insisto, y de penal. Antes de eso, el partido estaba siendo muy físico, muy peleado. Cabo Verde estaba peleando todos los balones en el centro del campo, le estaba poniendo las cosas muy complicadas a Ecuador. A partir del gol, Ecuador empezó a tranquilizarse, a coger la pelota, a tocar, a hacer triangulaciones. Recuerdo en la zona de la banda izquierda entre Pervis Estupiñán, Sarmiento y Moisés Caicedo, haciendo varias triangulaciones que dejaban al delantero ecuatoriano en ventaja 1 contra su defensa. Provocó un par de faltas interesantes en la zona cercanas al área. Así que por ese lado, bastante contento con el rendimiento de la banda izquierda. Por la banda derecha, un poco menos. Byron Castillo pues aportó alguna que otra jugada en ataque. En defensa sufrió un poco, sobre todo con las internadas de Bebé, que es un jugador que está en la primera división española y demuestra que es de lo mejor que tiene Cabo Verde. Pero bueno, en el aspecto defensivo, insisto, sufrió un poco, nada trascendental en el partido, pero hay que tenerlo en cuenta. En el aspecto ofensivo, aportó también, siempre juntándose con Plata, hacen jugadas que son prometedoras para el devenir del partido y los intereses para la selección ecuatoriana. Nuevamente, Plata y Sarmiento fueron los jugadores más desequilibrantes del partido. En el segundo tiempo, al salir Romario Ibarra, también generó alguna ocasión de peligro. Lamentablemente tuvo que retirarse a los pocos minutos de haber entrado por la lesión. Esperemos que no sea nada grave. Al igual que en los últimos minutos la lesión de Platita. Esperemos, insistimos, que no sea nada grave, que pueda seguir, bueno, en este caso con las vacaciones y poderse reincorporar a la pretemporada dentro de muy poquito con su club. No sabemos si seguirá siendo el Valladolid o regrese al Sporting, pero bueno, esperemos que no sea nada importante. Temas a recalcar en este partido. Conclusiones, pues Ecuador volvió a dejar portería cero, bastante importante. En este partido no se concedieron oportunidades al rival, a pesar de que los rivales, los delanteros caboverdianos se quedaron en más de una ocasión en 1 contra 1 contra Piero Hincapié, por ejemplo, en el que Jackson Poroso estuvo bastante acertado en la cobertura. Es importante tener un tercer cuarto central que te dé esas garantías. Yo considero que la pareja de centrales en el Mundial van a ser Hincapié y Félix Torres. Aunque Arboleda está bastante cerca de Torres, Hincapié me parece inamovible en ese centro de la defensa, al igual que en el lateral izquierdo Pervis Estupiñán, que en la tarde de ayer también generó a nivel ofensivo más de una llegada, más de una internada en el área, en la defensa de Cabo Verde, generando alguna posibilidad de remate para sus compañeros.
Temas negativos, no se concretan las llegadas, tenemos llegadas, pero no se concretan más goles. Y es importante el hecho de que Jordi Caicedo haya marcado, aunque haya sido a balón parado de penal. Pero bueno, para generar más confianza, los delanteros al final tienen confianza con los goles. Al finalizar el partido también entró en juego Campana, que no lo había hecho contra México, no tuvo ninguna ocasión importante, pero bueno, también un poco de rodaje. Y nada, para terminar el vídeo, conclusiones, la selección está rodando poco a poco, se ve mejorías, hay que mejorar muchas cosas más, pero tenemos un par de amistosos en el mes de septiembre que serán los últimos para que Alfaro pueda tomar las decisiones correctas, para que Alfaro termine de definir esa lista de 26 que nos van a representar en el Mundial de Qatar. Estaremos muy atentos a ellos. Ha sido un gusto. Dejadme sus comentarios si opinan lo mismo que he comentado con respecto a alguno de los partidos. Si opinan cosas distintas, háganmelo saber en comentarios. Los leo. Estamos atentos a sus opiniones. Y nada, si les ha gustado, likes y nos vemos en la próxima. Chao, chao.